la apertura del quinto sello. La última vez que prediqué aquí, hace 2 sábados atrás, estuvimos hablando de un libro con 7 sellos y estuvimos analizando los primeros 4 sellos. Y hoy vamos a analizar el quinto sello. La lectura bíblica que ya se leyó, la encontramos allí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, aquí en este pasaje hay mucha simbología. Les recuerdo siempre que el libro de Apocalipsis, por excelencia, es el libro que tiene muchos símbolos. No podemos leer las cosas de forma literal. Y desafortunadamente hay millones de cristianos que se agarran de este versículo para demostrar que el alma humana es inmortal. Porque aquí la ven que están hablando. Las almas están clamando y le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengas y no juzgas? Entonces, vamos a ir por parte, vamos a desarrollar este tema que puede ser un poquito complicado para algunos, pero lo vamos a ir viendo por parte para que se pueda entender con claridad. Antes de comenzar el análisis, quiero aclarar un detalle sumamente importante. Que todos los acontecimientos que ocurren a medida que se van abriendo cada uno de los 7 sellos, que es un libro que tiene 7 sellos, y estamos en estos momentos analizando el quinto sello. Ese libro no representa el contenido, es decir, la apertura de los sellos no representa el contenido del libro. Lo que contiene el libro todavía no se sabe. Hay una cita que vamos a leer ahora de la escritora cristiana Ellen Gold White, que se encuentra en el tomo 9 de Manuscrito Release, la página número 7, párrafos 2 y 3, que dice lo siguiente, para hablar del contenido del libro. Deben ustedes tener claro que lo que sucede en los sellos no es el contenido del libro. El contenido del libro es otra cosa y lo vamos a leer en esta cita. Dice así: allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. En lenguaje simbólico estaba contenida en este rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Este rollo fue escrito por dentro y por fuera. Es decir, toda la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta el fin está registrado en este libro. Y nosotros podemos ver que aquí el Señor tiene control de los gobernantes de las naciones. Por eso Daniel dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿Ve? Aquí lo dice claramente. Ahora,
que se entendió que el contenido del libro es distinto a la apertura del sello, vamos a continuar entonces con la apertura del quinto sello de Apocalipsis. Cuando nosotros abrimos este sello, la historia de la humanidad, y esa historia usted la puede consultar en libros de historia, nos traslada a las distintas épocas y a los distintos acontecimientos de horror, de engaño, de muerte, de persecución, en los cuales se destacaba primero la persecución judía, segundo la persecución del Imperio Romano, Roma imperial, y tercero la persecución de la misma iglesia cristiana a los verdaderos y genuinos cristianos. Durante muchos años, son cientos de años aquí, millones de fieles cristianos fueron injustamente perseguidos, encarcelados, desterrados, torturados, masacrados, quemados en hoguera. Como dice allí Apocalipsis 6:9, muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las escenas del quinto sello se aplican históricamente a los periodos previos a la reforma de Lutero, año 1500 por allí, y posterior también a la reforma de Lutero. Son muchos años, más de 1000 años, mucho más de 1000 años. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. El pasaje de Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, es citado por aquellas personas, como le dije recién, que creen en la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque allí se lee claramente en el versículo 9, y bajo el altar las almas de las que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Fíjese que en este versículo en ningún momento menciona cielo. Sin embargo, los que interpretan que el alma es inmortal, ellos leen que allá de por sí allí aparece las almas en el cielo, que están clamando ante Dios. ¿Y qué están clamando? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no vas a vengar la injusticia que se ha cometido con nosotros? Pareciera que las almas supuestamente inmortales están hablando con Dios en el cielo y le están diciendo eso. Pero el versículo no dice nada de eso. El versículo no está mencionando nada de cielo. Allí dice las almas que estaban muertas, pero debajo del altar. Y vamos a ver en este análisis a dónde se está refiriendo, dónde está ese altar, a qué cosa se está refiriendo, en qué lugar, en qué momento. Empecemos por definición de alma. ¿Cómo la Biblia define un alma? Para eso vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahora, yo les voy a leer en la versión antigua. Ustedes van a ver en pantalla la versión de la Biblia Reina Valera 1960, pero yo se la voy a leer en la versión Reina Valera antigua. Y dice lo siguiente: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. La Reina Valera actual, o sea, 1960, dice un ser viviente, o sea que el alma es el ser. La palabra en griego, en griego es psige. Y la palabra en hebreo es nefesh, para la palabra en español alma. ¿Ok? Nefesh
Y psige, nefesh en hebreo y psige en griego se traduce como alma. El alma viviente o el ser viviente, como dice este versículo, esta versión de la Biblia, se refiere a una persona en vida. Usted ahora es un alma, yo soy un alma. ¿Por qué? Porque tenemos vida, estamos vivos, somos un alma. Hay el dicho popular, que fui a tal fiesta y resulta que no había ninguna alma allí. ¿Qué está diciendo usted? Está diciendo que no había ninguno de los invitados. No está diciendo que no habían fantasmas ahí. No habían personas. Así que una persona, un ser humano, usted y yo, cualquier ser humano que usted ve por allí, eso es un alma, es un ser viviente o un alma viviente. Y el alma se compone, como lo dice Génesis 2:7, con dos elementos. El polvo de la tierra, que es la parte física, la parte tangible, y el aliento de vida que Dios le insufló en su nariz. Entonces, para resumir, el alma no es una entidad separada del cuerpo, porque mucha gente dice, mira, se murió y el alma se sale del cuerpo y se va para el cielo. No, hermanos. El alma no es una entidad separada del cuerpo. El alma no es una entidad introducida por Dios adentro del ser humano, cuando le insufló en su nariz el aliento de vida. No le introdujo un alma. No, señor. El alma es la persona misma, compuesta por dos elementos. Parte física, polvo que está hecha del polvo de la tierra, y el soplo de vida que Dios le da para que la persona viva. Eso es el alma, somos nosotros en vida. El alma no es parte de la persona que se separa al morir. La persona misma, la persona con vida, la persona completa, eso es un alma. Nosotros que estamos completos, que estamos viviendo, que estamos respirando, que estamos hablando, pensando, caminando, yendo y viniendo, nosotros ahora somos un alma. Así que, otro detalle importante, el alma no es inmortal. Deja de ser alma cuando la persona muere. La misma Biblia lo dice, vamos a leer dos versículos, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20. Dice claramente allí en esos dos versículos, el alma que pecare, ¿qué va a pasar con el alma que peca? Morirá. Y si muere, entonces no es inmortal. Lo dice la misma Biblia. El 20 también dice lo mismo. ¿Ve? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Así que el alma no es inmortal. En palabras resumidas, la palabra alma en la Biblia denota al ser humano completo, a la persona integral. En el idioma original, nefesh, en hebreo, psige, en griego, no hay nada que insinúe, si quiere remotamente allá lejos, no hay nada, absolutamente nada que indique que el alma es una entidad consciente y que pueda sobrevivir cuando el cuerpo se muere. No hay nada que insinúe en la Biblia de que el alma sea inmortal. La Biblia nunca emplea estos términos para referirse a un ser consciente capaz de existir apartado del cuerpo.
Tampoco habla de almas vivas y conscientes que sobrevivan al cuerpo. Nada de eso habla la Biblia. Ah, pero dicen la otra persona, sí, el alma, ok, está bien, vamos a dejarlo ahí. Pero Dios le insufló el espíritu en la nariz. Entonces hay espíritus desencarnados que se separan del cuerpo. Vamos a analizar entonces la parte del espíritu, el aliento de vida que Dios le sopló, que Dios le insufló a el hombre cuando lo estaba creando. La palabra aliento de vida, espíritu de vida, soplo de vida, en hebreo es la palabra ruaj. Ruaj HaKodesh significa el Espíritu Santo. ¿Ve? Pero ruaj solo significa espíritu. En griego es la palabra neuma. Neuma. Y ambas palabras, ruaj o neuma, se traducen al español como espíritu, aliento o soplo. Espíritu, aliento o soplo. El ruaj o el neuma, que es el espíritu, aliento, soplo, se pueden entender como dos definiciones. Energía divina o principio de vida que Dios le insufló o le sopló en la nariz al hombre, lo cual le da al hombre la capacidad de respirar, de pensar, de hablar, de moverse y de hacer una cantidad de cosas. Y ser creativo y poner a funcionar su inteligencia y el hombre empieza a crear cosas, etc. Es gracias a esa energía vital, energía de vida que Dios le insufló en la nariz. También se puede entender que es una chispa de energía vital proveniente de Dios, esencial para la existencia del hombre. Eso es el espíritu de vida que Dios le insufló, o el aliento de vida, o el soplo de vida que Dios le insufló. La palabra espíritu, hermanos, también se usa, tiene otros usos también, no solamente el espíritu de vida, la energía vital que Dios le insufló en la nariz. A veces la palabra espíritu en otro contexto se utiliza para mencionar el carácter de la persona. Entonces usted ve a una persona sonriente y dice, ay, qué espíritu agradable tiene esta persona. ¿Ve? Cuando ve a una persona un poco gruñona, un poco así, que pleitea, entonces dice, qué espíritu de rencor que tiene esta persona. Y usted se aleja de esa persona. ¿Ve? Pero entonces, ¿qué está mencionando ahí el espíritu? El espíritu está funcionando como el carácter de la persona. ¿Quedó claro? Pero nosotros estamos hablando en el sentido de aliento de vida. Entonces, el ruaj o el neuma de los hombres resulta que viene siendo igual que el de los animales. ¿Y dónde dice eso? Vamos a leer este versículo, hermano. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19. Ahí está. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Se da cuenta que el mismo aliento de vida, Dios también se lo dio a los animales. Y ambos, animales y hombres, mueren. Ahí lo dice claramente. Así que el espíritu, el ruaj, el aliento de vida, no se desprende del cuerpo físico. O sea, como no se desprende como si fuera
una persona invisible pensante que tiene, es decir, el espíritu se desprende del cuerpo y entonces hay una persona allí invisible que piensa, que ve, que siente y como dicen algunos, mira, tu abuelito está en el cielo mirándote ahí como tú estás haciendo las cosas. No, hermano, es energía vital que sí se desprende del cuerpo y al desprenderse del cuerpo físico, al separarse la parte física de la parte espiritual que Dios le insufló en la nariz, la energía vital, la persona fallece, deja de ser. Y podemos hacer la comparación con un foco de luz. La parte física del foco de luz que nosotros podemos tocar vendría a ser como el cuerpo humano. Pero la energía eléctrica que pasa por allí es como el soplo de vida, la energía vital que Dios le insufló en su nariz al hombre. Mientras estén los dos unidos, nosotros tenemos el foco vivo, iluminando. Pero si nosotros bajamos el switch, entonces la energía desaparece y el foco se murió, deja de iluminar. ¿Y a dónde va esa energía? ¿A dónde regresa? ¿Acaso ustedes ven un foco invisible ahí que se está moviendo ahí en el aire? ¿El espíritu del foco? No, la energía se regresa a la fuente de donde salió. Si salió de la alta tensión que pasa por la calle, ahí de esas cables de alta tensión que pasan por ahí, ahí regresa. Lo mismo pasa aquí. ¿Quién le insufló esa energía vital al hombre? Dios. Por lo tanto, esa energía vital regresa a Dios. Pero no regresa como un ser pensante o un ser consciente y que está vivo y que no se muere nunca. No, hermano. La persona se murió, el cuerpo físico se hace polvo, lo dice, de polvo eres y al polvo regresarás. Y el aliento de vida regresa a Dios. Vamos a leer otro versículo, Eclesiastés 12:7. Capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastés. El polvo vuelve a la tierra como era, porque Dios creó al hombre de polvo, de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al separarse esos dos elementos que constituían a un alma viviente, el ser viviente, a una persona, la persona entonces fallece, deja de ser. Yo espero que ustedes estén entendiendo esta parte porque es muy, muy importante, porque la trampa del enemigo es enseñarle a las personas su gran mentira que dijo en el Edén, allí en Génesis 3:5. No moriréis. Y desafortunadamente millones de cristianos creen que la persona muerta no está muerta, todavía está viva, porque el alma es inmortal. Ah, no, es que el alma se separa del cuerpo y se va para el cielo. Hermanos, no es así. La Biblia no menciona nada de esto. Así que no existe absolutamente nada implícito en la palabra ruaj o neuma, que significa espíritu o soplo de vida o aliento de vida, que haga referencia a una entidad en el interior del hombre que pueda tener una existencia propia, inteligente, invisible e inmortal, y que permanece fuera del cuerpo después que el hombre muere. No existe nada en la definición de esas palabras en el original ni en la traducción que avale lo que la creencia popular cree. Pero el versículo dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, Apocalipsis 6:9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. ¿A qué altar se está refiriendo? ¿Qué altar en qué lugar está este altar?
Y vamos a hacer un análisis un poquito lógico. Mire, cuando nosotros decimos que está en el cielo, se supone que una persona está disfrutando de las maravillas y del paraíso y de las cosas hermosas que hay en el cielo. Pero fíjese que estas almas están clamando, están sufriendo. Y están diciéndole a Dios, pero Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo tú no vas a vengar la injusticia que nosotros hemos vivido? Así que estas almas como que no están en el cielo. Porque si estuvieran en el cielo, estarían disfrutando de las maravillas del cielo. ¿Se da cuenta cómo la gente inventa cosas y se crea ideas y le pone al versículo palabras que no tienen en el versículo? En el cielo hay un santuario que es el santuario celestial y que Dios, cuando sacó al pueblo de Dios, a su pueblo de Egipto, y le dijo a Moisés que construyera un santuario, el santuario lo hizo a imagen y semejanza del que hay en el cielo. En el cielo es mucho más grande, pero Dios le mandó a hacer algo en miniatura. Ese santuario, hermanos, en la tierra, Dios mandó a que se sacrificaran animales. Pero el altar del sacrificio en la tierra no existe en el cielo, porque en el cielo no se sacrifican animales. Este pasaje de Apocalipsis está hablando en el contexto del santuario terrenal, donde se hacían sacrificios de animales y donde esa sangre que se sacrificaban, cuando se sacrificaban los animales, caían a los pies del altar y corrían debajo del altar. En el altar del sacrificio, el altar que estaba en el atrio. El primer mueble al entrar por el atrio era el altar del sacrificio, también se le llamaba el altar del holocausto, también se le llamaba el altar de bronce, porque había un altar de oro adentro en el santuario. Entonces, nosotros tenemos que tener claro ese punto de vista, que el contexto en el que está hablando Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10, es en el contexto del altar del sacrificio. Y entonces ahora vamos a leer aquí un versículo muy interesante que se encuentra en Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ves que allí persona y alma están en perfecta. Primero dice, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y luego dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, que persona y alma es lo mismo. ¿Se da cuenta? El mismo versículo allí lo está diciendo. Pero lo que se debe tener en cuenta de este versículo es que la vida de la persona, la vida del ser humano, como la vida de un animal, se encuentra en la sangre. Si usted le quita la sangre a una persona, toda la sangre a una persona, ¿esa persona va a vivir? ¿Qué pasa con la persona? Se muere. Porque la vida está justamente en la sangre. Por eso cuando una persona tiene un accidente y pierde mucha sangre, ¿qué hay que hacerle? Una transfusión, hay que ponerle sangre o por lo menos suero para que no se muera, porque si se le va toda la sangre, se murió. Entonces, ¿tiene razón Dios en lo que dice en su palabra? Claro que sí, ahí lo dice claramente. La vida de la carne, es decir, la vida de la persona o del animal, en la sangre está. Muy bien.
Vamos a leer otro versículo, pero yo se lo voy a leer Saúl lo va a poner en pantalla, Deuteronomio 12, versículo 23. Él lo va a poner en la versión Reina Valera 1960, pero yo se lo voy a leer en la Reina Valera antigua. Miren lo que dice en la 1960. Solamente que te mantengas firmes en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Es lo que Dios manda, que la carne que nosotros debemos comer del animal tiene que ser kosher, limpia, no tener ninguna gota de sangre. Y bueno, nosotros comemos carne y se la compramos en la carnicería y estamos comiendo carne con sangre, no es kosher esa sangre. Si usted quiere comer carne kosher, después yo le explico cómo hacerla. Entonces, Dios, es un mandamiento de Dios. No debes comer la sangre con la carne. Tienes que comer solamente la carne, la sangre no. Pero en la Reina Valera antigua, ese mismo versículo dice algo muy interesante. Mire, ponga atención aquí. Solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma. Y no has de comer el alma juntamente con su carne. Así que alma y vida es lo mismo. El alma es la sangre. La vida del ser humano está en la sangre. Así que el alma es la sangre. ¿Se entiende? ¿Les quedó claro? Ahora, si ustedes tienen claro esta parte, ahora sí vamos a entender mejor Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Cuando se sacrificaban los animales en el santuario terrenal, como lo mencioné recién, parte de la sangre, una porción de esa sangre, el sacerdote la recogía en un recipiente, porque luego él en el interior del santuario asperjaba esa sangre en el velo adentro, en el segundo velo la asperjaba 7 veces. Ahí con su dedo asperjaba la sangre. Pero el resto de la sangre del animal la derramaba a los pies del altar. Y esa sangre se encharcaba y corría debajo del altar. ¿Los animales eran culpables o eran inocentes? Eran animales inocentes, pero que Dios mandó a que se hiciera ese ritual para transferencia de los pecados. Transferir el pecado del hombre al animal, que era inocente, y entonces se le aplicaba la ley al animal y por eso el animal moría. Había que sacrificarlo. Entonces, la sangre de ese animal inocente corría debajo del altar. Vamos a leer 2 versículos, hermanos. Vamos a Éxodo 29, 12. Éxodo 29, 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. ¿Ves? Allí está la orden de Dios, que la sangre del animal sacrificado había que dejarla en los pies del altar. Luego hay varios versículos, pero vamos a leer uno, nada más. Está en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Y hay varios versículos, está el 7, el 18, el 25, el 30 y el 34, pero vamos a leer uno, por lo menos el Levítico 4, 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, el altar que estaba afuera en el atrio, el altar del sacrificio, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ve? Allí está la orden de Dios de echar la sangre de los animales sacrificados a los pies del altar y esa sangre corría y se iba debajo. ¿Por qué le estoy explicando todo esto?
porque estos son los símbolos que nosotros debemos entender. El altar del sacrificio, hermanos, es una representación de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo. Simbólicamente, Cristo salió del campamento, fue directo hacia el santuario y entró por el atrio y él mismo se entregó a sí mismo allí en el altar del sacrificio y fue crucificado allí en el altar del sacrificio, simbólicamente. Y lo que está diciendo Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, es que esos mártires cristianos que empezó de allá desde Esteban, apedreado por los judíos, y ahí estaba Saulo de Tarso viendo la escena, dirigiendo el apedreamiento a Esteban. Desde ese mártir en adelante, todos los mártires cristianos es como estos sacrificios de animales que se hacían en el santuario, en el altar del sacrificio. Y se derramaba su sangre inocente allí a los pies del altar. Y entonces, ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo es entonces? ¿Entonces qué es? ¿La sangre está hablando? Porque si el alma es la sangre está clamando y está hablando y le está diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo tú vamos a estar aquí nosotros con esta injusticia, con esta muerte injusta y tú no haces nada por nosotros? Eso es otro símbolo que lo vamos a entender. Mire. Ese clamor de la sangre, no es que la sangre esté hablando, hermanos. La sangre no está hablando. La sangre está dando testimonio de que allí se hizo un sacrificio. De que allí se cometió una injusticia. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 10, donde allí vamos a ver que Caín mata a su hermano Abel. Y Dios le dice, y él les dijo, Dios le dijo, ¿qué has hecho? Le está hablando a Caín. La voz, escuche bien, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Acaso la sangre habla? Si usted se saca un poco de sangre en los tubos, eso cuando le van a hacer un análisis de sangre, esa sangre se queda hablando con la persona que le sacó la sangre. La sangre no habla, pero da testimonio de que allí hubo una muerte. Eso es lo que dice la sangre. Si usted va por la ruta, por la autopista y ve un tremendo charco de sangre, ¿qué va a decir usted? Aquí hubo un tremendo accidente porque mira la sangre que se derramó y la persona a lo mejor se murió también. La sangre da testimonio. Esa es la forma de hablar. El testimonio que da ese hecho de sangre. Por eso lo que está diciendo Dios a Caín. Caín mató a su hermano Abel, derramó su sangre y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, lo que está diciendo aquí estos dos versículos es que Dios lo expresa en forma simbólica. Dios tiene control de todo, hermano. A Dios no se le escapa nada. Si han habido, y hasta el día de hoy lo hay todavía, persecución a los cristianos, muertes a los cristianos, y hay algunos países árabes, los países comunistas que persiguen a los cristianos y los matan. Esos son mártires cristianos modernos. Por eso hay un versículo que lo vamos a leer ahorita. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 ahora. Y con esto vamos terminando, hermano. Dios le dice lo siguiente a estos que clamaban debajo del altar, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor dice, y se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué es darle las vestiduras blancas a una persona? A una persona que falleció. ¿Qué es darle las vestiduras blancas? ¿Qué significa eso?
que esa persona ha recibido la justicia de Cristo, que esa persona ha sido ya sellada para salvación eterna. Se les dieron las vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo, hermanos, que a Dios no se le escapa nada, que Dios tiene control de las injusticias, que todos esos cristianos que fueron muertos y que nadie los vio, que a lo mejor no habían testigo, pero fueron masacrados, fueron torturados y muertos, Dios tiene control de esas personas y por morir por Cristo, como dice el versículo inicial, por causa de la palabra de Dios y por su testimonio, Dios los registra en el libro de la vida, le da sus vestiduras blancas. Siguen muertos todavía, pero habla de que todavía faltan. Dice que todavía falta. Dice que hay que completar un número, supuestamente, de consiervos y de tus hermanos que también han de ser muertos en el futuro. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Está hablando en profecía. Está diciendo que así como hubo persecución y muerte de cristianos en el pasado, por cientos de años, eso de la Santa Inquisición, etcétera, los valdenses que fueron masacrados, en la batalla de ¿cómo es? Sí, San Bartolomé, algo así. Bueno, todos esos que fueron cristianos genuinos, masacrados por otros supuestamente cristianos, entre paréntesis. Todo eso a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y Dios en su momento hará su justicia. Pero Él dice, espérate, todavía no, porque en el futuro van a haber también mártires. Cuando se comience el sellamiento de los vivos, aquí, que falta poco, se van a producir mártires. Cuando se apruebe la ley dominical y los que insistan, porque están en la verdad, que el día del Señor es el Shabbat, el sábado, y sean perseguidos para que acepten un día falso, introducido por el enemigo, ahí van a haber mártires también. Así que el Señor va a esperar, pero a esos mártires, Dios, ¿qué le dio? Las túnicas blancas, las vestiduras blancas, que representa la justicia, representa el carácter y representa la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Como lo dice Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, hermano, Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene control del tiempo, tiene control de este mundo, tiene control de los gobiernos, como vimos. No se cae ni un pajarillo al piso sin el permiso del Señor. Entonces, esas almas que supuestamente están clamando, es la sangre inocente derramada de cristiano que Dios lo ha visto y que les va a dar vida cuando Él venga en majestad y gloria, porque Cristo dijo, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Entonces, las almas debajo del altar no están en un estado incorpóreo en el cielo. El altar del holocausto representa la cruz de Cristo y la persecución de los creyentes, cosas que ocurrieron y ocurrirán en la tierra. Los mártires recién volverán a la vida cuando Cristo venga en majestad y gloria. Esa sangre derramada que está debajo del altar es simbólicamente diciendo el Señor que son la sangre de los hermanos cristianos que fueron perseguidos en distintas épocas y que van a ser perseguidos y muertos en distintas épocas, es la que clama como testimonio de que se ha cometido una injusticia. El clamor de la sangre es simplemente una forma simbólica de decir que Dios está al control y está al pendiente de las cosas que le han hecho a sus hijos. Esos hijos descansan, pero van a resucitar en la resurrección de los justos. Obviamente que no es agradable pensar en cosas como tribulación, persecución y martirio. No es agradable. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le permite aún que suceda sobre su pueblo estas cosas, como parte de su plan de salvación. Así que como Cristo sufrió y murió, los cristianos muchas veces debemos sufrir y también morir, porque Dios lo permite en este mundo de pecado. Sin embargo, en ese plan de salvación y en esa preparación para el glorioso reino venidero, Pedro nos dice lo siguiente para que nosotros tengamos ese consuelo. Gozaos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. No debemos estar tristes ni preocupados, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, Cristo sufrió por nosotros, ¿y acaso nosotros no vamos a sufrir por Cristo? Eso es lo que está diciendo Pedro, que es un privilegio. Si tenemos que padecer por Cristo, que lo padezcamos alzando nuestras cabezas, porque de la misma manera que vamos a sufrir con Cristo, nos vamos a gozar con Cristo cuando Él venga en majestad y gloria. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza para estar de pie aunque el cielo se desplome. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a terminar